Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Por Guadalupe Batallán. Luchar por la vida, luchar por ideas. La del aborto es una de esas luchas que evidencian lo determinantes que las ideas resultan ser. Acostumbrados a la dimensión material de existencias cada vez más reducidas a lo tangible de las cosas, las ideas recorren trayectorias que son para la inmensa mayoría de las personas totalmente ajenas. ¿Por qué esa idea y no esta otra? ¿Por qué ahora y no ayer? ¿Por qué ellos y no otros? Preguntar por las ideas es preguntar por la lucha que no conviene divisar. Y es que hacerse cargo del poder de las ideas implica hacerse responsable de las ideas que uno mismo mantiene, de cómo las formó y por qué. Si algo caracterizaba al hombre masa, célebremente descrito por Ortega y Gasset, eso era la indeterminación de su materia intelectual, por así decirlo, a la que cabía otorgarle cualquier forma sin resistencia alguna. Ortega se escandalizaba. El hombre medio se encuentra con ideas dentro de sí, pero carece de la función de idear. Ni sospecha siquiera cuál es el elemento sutilísimo en que las ideas viven. No puede sospechar sobre sus ideas, porque está incapacitado para identificar la procedencia de aquello que por arte de magia parece súbitamente surgir de su cabeza. Se trata de ideas eternas, autoevidentes, que en verdad siempre han estado ahí. Probablemente, piense aquel, ¿no piensan acaso todos más o menos lo mismo? El hombre masa queda abierto a la manipulación en la medida en que, por definición, carece de la capacidad para sentirse manipulado. Por ello, Ortega concluía, allá por 1929, algo que sigue siendo característico más de 90 años después. Es la época de las corrientes y del dejarse arrastrar. Casi nadie presenta resistencia a los superficiales torbellinos que se forman en arte o en ideas, o en política, o en los usos sociales. Por lo mismo, más que nunca, triunfa la retórica. Claro que, en el fondo, operan una serie de condiciones materiales que hacen que el hombre devenga en esta suerte de arcilla con la que resulta tan fácil jugar, y como esas condiciones se han intensificado, las posibilidades objetivas de moldear a gusto las conciencias también. Masificación de la comunicación social, que llega a nuestros días en forma de revolución tecnocomunicativa, de dimensiones incluso superiores a la de la revolución industrial, que está en la base de una economía de tipo postindustrial. Permanente extensión, tanto cuantitativa como cualitativa, de las instituciones educativas, y es dable decir adoctrinantes, de todos los niveles a las que es virtualmente imposible rehuir. Constantemente crecimiento del nanny state, este tipo de estado que ya no tiene la rudeza del padre, sino la dulzura de la madre, y más aún de la niñera, en tanto que los sujetos de su dominación hace rato han dejado de ser ciudadanos para devenir en menores de edad a su cargo. Al mismo tiempo, desplazamiento de la soberanía de su dimensión nacional hacia estructuras de poder internacional, de las que los niños ciudadanos del nanny state no tienen ningún control. Y lo que es peor, ninguna voluntad de control. Tales son, creo yo, las notas más distintivas del contexto material
en el que la lucha de las ideas se vuelve determinante, tal como decía al principio. Retomo entonces, la del aborto es una de esas luchas que evidencian lo determinantes que las ideas resultan ser. En este caso, su determinación es nada menos que la asimilación de la muerte de otro humano como derecho. El aniquilamiento del propio hijo como conquista política. Lo contrario también es cierto, la lucha por la vida evidencia asimismo lo determinantes que las ideas resultan ser, y en ellas se juega nada menos que el destino de millones de seres humanos en gestación, cuya existencia y natural desarrollo depende, en última instancia, de los vaivenes de una lucha de ideas. Y es que, idiotizados en la materialidad de nuestras vidas de arcilla, ¿alguna vez pensamos que las ideas realmente no tenían consecuencias? Esta es la idea general que me gustaría ofrecer en este breve prólogo. Luchar por la vida es también luchar por ideas. Ello así, porque sin ideas es imposible salir victorioso en esta lucha. El sector abortista, no, naturalmente, el grueso de su ovina militancia, sino sus estrategas y conductores. Saben esto muy bien, y por ello se entregan por completo a una lucha en la que juegan por la instalación mediática de ciertos conceptos, la resignificación de ciertos términos, el desplazamiento de significados, la promoción de ciertas imágenes y la invisibilización de otras. En lo intangible de una lucha de ideas se resuelve lo tangible de una ley, y bajo esta premisa el abortismo ha operado desde siempre, y en él, mientras tanto, el sector que defiende la vida parece ir a los tumbos, funcionando en virtud de reflejos meramente reactivos, en la mayoría de los casos, dubitativos respecto de cuáles son las propias ideas a defender, cómo exponerlas, cómo difundirlas adecuadamente. En las razones de tipo religiosas, totalmente imponentes en la tardomodernidad, en la medida en que solo resultan razonables para quienes ya están convencidos por fe, se trasluce esa falta de orden en el discurso pro vida, y más aún, esa falta de conciencia respecto de qué es una lucha por ideas y cómo se opera en ella. El libro de Guadalupe Batallán debe ser bienvenido en estos términos, como un esfuerzo por poner en el papel las ideas más fundamentales con las que aquellos que defendemos la vida humana necesitamos armarnos. Su recorrido temático, en efecto, abarca una pluralidad de cuestiones esenciales que nadie que defiende la vida puede dejar de conocer. Los intereses económicos de Planned Parenthood y sus socios en Argentina y en el mundo, el rol de fundaciones, ONGs y organizaciones internacionales que se dedican a financiar y presionar en favor de políticos abortistas en todo el globo, el engaño canalizado a través de los más importantes medios de comunicación, la farándula y los influencers, el engaño conceptual y terminológico que se esconde en palabras y frases con las que el abortismo ha reconfigurado nuestra forma de hablar y, por tanto, nuestra forma de pensar. Las mentiras estadísticas, las mentiras de casos armados, hipermediatizados, las mentiras jurídicas y políticas que en función de la permanente repetición, muchos han dado sin embargo por válidas. Cómo se cocinó el proceso político que hizo emerger la llamada marea verde y cómo resistió. Así como una lucha armamentista precisa de buenos soldados que conozcan el arte militar, una lucha por las ideas precisa de gente preparada que conozca del arte de argumentar. Las batallas en una lucha de ideas se despliegan en forma de debate. Y el debate no es otra cosa que una confrontación de ideas, cuyo objeto más importante estriba en convencer a una audiencia. Pero así como un soldado que no sabe usar sus armas no puede disparar con precisión, aquel que no tiene claras las ideas no puede argumentar con éxito.
Y como es obvio, el vencedor en una batalla por las ideas es quien presenta las ideas más convincentes y de la mejor manera. Por ello, como el soldado que entrena su disparo para calibrar su puntería, quienes luchan por la vida precisan hoy más que nunca comprometerse con procesos de formación intelectual que permitan calibrar sus argumentos. Este libro es una buena oportunidad para eso, porque una buena formación nunca puede venir dada por ver los videos, pues sirven como difusión y como herramienta para transmitir ciertas nociones, pero nada más aquello. Una formación que valga la pena es indisociable de leer, y por eso libros como este resultan indispensables. Comprometerse con la aniquilación del Homo videns que llevamos dentro, el cual, según Giovanni Sartori, ha perdido su capacidad de pensar conceptualmente, capacidad que desarrollamos en el propio acto de leer. Como resultado de la hegemonía del video que reduce la realidad sencillamente a aquello que puede ser representado en una imagen. Experimentos muy recientes parecen dar cuenta de que lo de Sartori no sería tan descabellado. Marco N. Moser y Wolfgang Schneider de la Universidad de Würzburg encontraron que para comprender lo que se ve en la televisión cotidiana se requieren alrededor de 6.000 palabras en el vocabulario, mientras que para entender un libro se precisa de al menos 66.000. Por su parte, el Laboratorio de Cognición Dinámica de la Universidad de Washington, usando escáneres cerebrales, destacó cómo se estimula el cerebro con la lectura. Los lectores simulan mentalmente cada nueva situación que se encuentra en una narración. En este libro encontrará, en definitiva, una oportunidad seria para formarse, haciéndose de buenos argumentos y datos debidamente consignados y referenciados, que servirán para las batallas de las ideas, de las que durante tanto tiempo estuvimos ausentes. Que estas pocas líneas sirvan como motivación preliminar para embarcarse en la lectura, y diría más, estudio del excelente trabajo que Guadalupe Batallán a continuación nos ofrece. Por Agustín Laje. Parte 1. Claves para entender la marea verde. El surgimiento del reclamo y los señores del aborto. Hasta el 22 de febrero de 2018, fecha en que el presidente Mauricio Macri habilitó el debate del aborto en el Congreso de la Nación, no existía una militancia popular y aguerrida en torno al tema. Como sí había desde hace un par de años, ya con el feminismo. Fue por eso que la imposición de este debate en la agenda sorprendió a gran parte de la sociedad. Hasta ese momento había sido un tema tan secundario que solo los partidos políticos de izquierda, con una representación histórica a nivel nacional menor al 3% de la población, habían marcado su postura favorable al respecto. Sin embargo, el reclamo cobró masividad rápidamente. Este hecho, que no fue azar ni voluntad popular, se debía en gran parte a la inversión que venía haciendo los grandes señores del negocio del aborto hacia más de 15 años y al contexto internacional y regional que estaba viviendo Argentina. La International Planned Parenthood Federation. Para entender a esta organización creada en 1952, debemos conocer a su fundadora, Margaret Sanger, una enfermera estadounidense que en 1921 creó la Liga Americana para el Control de Natalidad. Esta pobre mujer, con una historia familiar conflictiva, creía que la maternidad era esclavitud y hasta llegó a asegurar que el acto más piadoso que puede hacer una familia numerosa por uno de sus hijos más pequeños es matarlo. Y además,
que el Estado debía regular quiénes podían tener hijos. Ninguna mujer y ningún hombre tendrá derecho a ser madre o padre sin un permiso de procreación. Esta definitivamente no fue la peor idea de Sanger, sino más bien la intención con la cual creó la Liga. Limpieza radical para eliminar enfermedades transmisibles, defectos mentales, pobreza, ilegalidad, delincuencia. Inclusive, esta mujer creía que los negros, judíos, orientales y discapacitados no tenían derecho a vivir y mucho menos a esparcir sus genes defectuosos, al punto de sugerir esterilización forzada. De hecho, en la revista Control de Natalidad, publicación con una fuerte impronta eugenésica muy leída y avalada dentro del ámbito nazi, de la cual Sanger era editora, la mujer llegó a escribir en 1919: más nacimientos entre las personas aptas y menos entre las no aptas. Ese es el objetivo principal del control de natalidad. La claridad de sus ideas era tal que la misma Planned Parenthood ha tenido que reconocer que su fundadora daba charlas sobre estos temas a grupos del Ku Klux Klan. Es con esta filosofía eugenésica y racista que en 1939 Sanger creó el Proyecto Negro para frenar la natalidad de este grupo social, quienes se reproducían desastrosamente y sin freno. Para lograrlo, se proponía contratar a algunos pastores negros con buena experiencia en trabajo social y habilidades comunicacionales, para que recorrieran el sur de Estados Unidos predicando el control de la natalidad. Recuerde este dato no menor, porque estrategias similares, usando la religión como herramienta para naturalizar algunas prácticas, también se utilizaron en Argentina, sobre todo con el debate de la legalización del aborto y católicos por el derecho a decidir. Pues bien, el proyecto se puso en marcha en 1940. Se abrieron las primeras clínicas proveedoras de abortos en el Bethlehem Center en Nashville, Tennessee, donde los negros constituían el 25% de la población, y el Centro de Servicios Sociales de la Universidad Fisk, que por su cercanía a la Facultad de Medicina, Meharry, sirvió para capacitar a más del 50% de los médicos negros de Estados Unidos. A medida que pasaba el tiempo y a pesar de que la razón de ser del proyecto era la mejora en la calidad de vida, los informes comenzaron a indicar que en la vida de los pacientes atendidos por las clínicas no mejoraba con la aplicación de medidas para controlar la natalidad. Como excusa, la institución de Sanger tuvo dos respuestas. La primera, que algunos negros comparaban el control de la natalidad con el aborto. Y la segunda, que otros lo consideraban inherentemente inmoral. Pero lo cierto era que el programa no estaba realmente destinado a las mejoras de vida, sino a bajar la reproducción. Objetivo que logró en 1983, ya que los negros componían el 11% de la población estadounidense, pero concentraban el 32 a 43% de los abortos inducidos. De hecho, la misma Planned Parenthood admitió en sus reportes anuales que en 1992 el 23,2% de las mujeres que obtuvieron abortos en sus clínicas eran negras, aunque este grupo no representa más del 13% de la población total. Y en 1996, con una representación del 14%, reunían el 31% de abortos. Pero volviendo al eje de esta organización, lo que comenzó siendo la Liga pasó en 1942 a llamarse Planned Parenthood Federation of America, también conocida como Planned Parenthood, nombre bajo el cual continúa operando en Estados Unidos actualmente. Y 10 años más tarde, junto a otras organizaciones de igual impronta, conformó la International Planned Parenthood Federation,
Esta organización, que supuestamente aboga por la salud sexual y reproductiva y promueve el aborto, centralizaba en 2016 46.000 clínicas, es decir, más clínicas que restaurantes de McDonald's. Esto se debe a que, aunque el negocio de las hamburguesas parece fantástico, no es nada cuando se compara con un aborto dentro del primer trimestre a un precio de $1.500, y mucho menos si consideramos que solamente en Estados Unidos esta organización realiza un aborto cada 97 segundos. En palabras de Patricia Sandoval, ex trabajadora de Planned Parenthood, el aborto es un mercado billonario en Estados Unidos y en el mundo entero. Además, a medida que el aborto se legaliza, la cantidad de prácticas aumenta, hecho que demostraremos más adelante. Y el negocio se vuelve redondo. Como suele ocurrir en la mayoría de los países que tiene aborto legal, el sistema sanitario no está preparado para soportar ese crecimiento. De modo que los estados se ven en la obligación de tercerizar el servicio a clínicas privadas, muchas veces con subsidios para amortiguar el precio que deben pagar los usuarios. Ahí es donde entran las clínicas de la International Planned Parenthood Federation. Cierre de mercados. Como corresponde a un negocio completamente inmoral como es el aborto, no suele haber muchas trabas que pongan freno a la ambición económica. Esto fue precisamente lo que dejó al descubierto la denuncia del activista norteamericano David Daleiden en 2015. Con cámaras ocultas a autoridades de la clínica de Planned Parenthood, el joven evidenció la venta ilegal de restos de fetos abortados. En Estados Unidos, al igual que en nuestro país, la comercialización de estos tejidos va en contra de la ley, incluso aunque sea para fines de investigación. Tras la denuncia, el Congreso estadounidense, conjuntamente con el FBI, logró demostrar que la cadena de clínicas realizó violaciones sistemáticas de la ley federal. No solo por la comercialización, que iba de $30 a $100 la muestra de tejido, sino también porque modificó la técnica para realizar abortos a otras menos seguras, para extraer mejores ejemplares de material fetal. Todo esto desencadenó otra investigación por parte del Comité del Congreso de los Estados Unidos para averiguar de dónde provenían los fondos de Planned Parenthood. El resultado de la misma fue que la organización era autosuficiente, ya que tenía ingresos de más de $1.300 millones, razón por la cual se comenzó a evaluar si la red de clínicas debía o no seguir recibiendo dinero estatal. A razón de esto, el 16 de febrero de 2017 se votó y aprobó en el Parlamento una ley para quitarle los $500 millones en fondos federales a Planned Parenthood. Pero el entonces presidente Barack Obama, quien financió su campaña con esta organización, vetó la ley. Luego, tanto en 2018 como en 2019, el actual mandatario Donald Trump amenazó con quitarle los fondos a la organización, obligándola a renunciar a algunos subsidios. Sobre este punto me gustaría remarcar las implicancias demográficas a las decisiones de Trump respecto al aborto. Si en Estados Unidos continúa en la misma línea su pirámide poblacional, se hará cada vez más angosta en su base, de modo que no va a ser capaz de generar el recambio poblacional suficiente entre los que nacen y mueren, ni de mantener a los que no trabajan con los que continúan activos. La única manera de evitar que Estados Unidos se convierta en un país de viejos es fomentar la natalidad y, naturalmente, desalentar o prohibir el aborto y retener a los jóvenes. Un ejemplo sencillo del caso es China,
donde la política del hijo único y el aborto ya hicieron estragos en el futuro poblacional del gigante asiático. Esto también se observa en varios países europeos como Alemania o España, donde el crecimiento vegetativo es negativo y deben mantener el recambio poblacional a base de inmigración. Allí dan grandes beneficios económicos a las mujeres que deciden tener hijos. De modo que en un mundo donde comienzan a cerrarse las puertas para el negocio del aborto, las organizaciones como la International Planned Parenthood Federation se ven obligadas a buscar nuevos mercados. No es casualidad que durante el 2018 y 2019, el debate del aborto que comenzó en Argentina se extendiera a otros países de Latinoamérica y África. Situación argentina y reclamo verde. Si hay algo que podamos reconocerle a la International Planned Parenthood Federation, es que su forma de operar en Argentina fue verdaderamente integral. Encontramos financiamientos hasta abajo de las baldosas, intervención con influenciadores culturales y experiencias dentro de nuestras escuelas y hospitales. Pero no fue hasta 2018 que fuimos conscientes de una realidad que ocurría hace años y en todo el mundo. Con su modus operandi internacional, la International Planned Parenthood se presenta a la sociedad bajo distintos nombres y varias organizaciones para sostener la mentira. Pero cuando buscamos trazar un lineamiento financiero claro, vemos que todos los fondos provienen del mismo lugar. En Argentina, según los reportes financieros de Planned Parenthood, encontramos que, desde 2008 a 2016, las siguientes organizaciones recibieron financiamiento. Casa Fusa, representante de Planned Parenthood en Argentina. Católicos por el Derecho a Decidir. Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Asociación Civil Pro Amnistía, Razón Social de Amnistía Internacional. Fundación Huésped. Fondo de Mujeres del Sur. Universidad de Palermo. Centro de Estudios Legales y Sociales. Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Centro de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano. Estas son solo algunas de las caras conocidas de la Internacional del Aborto. Lamentablemente, desde 2017, los reportes financieros de la organización dejaron de especificar a qué instituciones se destinan los fondos. Esto sumado a que en Argentina el vínculo financiero es muy difícil de seguir, deja ocultas otras entidades dependientes de Planned Parenthood que operan actualmente en nuestro país. Pero gracias a sus páginas web, podemos encontrar otras organizaciones en nuestro territorio que son socias o guardan parentesco con la red de clínicas. Según sus reportes financieros, Planned Parenthood recibió solo en 2017 $84 millones de gobiernos de varios países, entre los cuales figuran Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Australia y la Unión Europea. Además de 19 millones provenientes de organizaciones como la ONU, OMS, Fundación Ford, Fundación Bill Gates, Open Society, Fundación Hewlett-Packard, etc. Todo esto que pareciera un dato menor, cobra relevancia cuando observamos que muchas de estas organizaciones tuvieron participación activa en el debate de 2018 y hace años promueven el aborto en nuestro país. De hecho, en la Cámara de Diputados, al menos el 67% de los expositores a favor de la legalización del aborto tiene vínculo o proviene de organizaciones ligadas financieramente a Planned Parenthood. Mientras que en la Cámara de Senadores, este número asciende a un 87%. La misma Victoria Tesoriero
miembro de Católicos por el Derecho a Decidir, declaró en 2019 durante un debate en C5N: a nosotros nos financia Planned Parenthood hace 15 años para trabajar con efectores de salud y universidades nacionales y difundir los derechos de las mujeres. En criollo, promover el aborto, haciéndonos creer que lo necesitamos para luego vendernos el producto. Además, el debate legislativo y mediático también contó con artistas, escritores, periodistas que funcionaron como influenciadores culturales. En un documental de Faro Films, Sarah Winter, una joven que a los 19 años creó Femen Brasil, organización feminista de muchísimo impacto en el mundo, se refiere al vínculo existente entre este grupo y el financiamiento internacional. Ellos son los peores, porque saben que no están ayudando a ninguna mujer, pero están ganando mucho dinero con Planned Parenthood y otras organizaciones. Solo buscan perpetuarse en el poder. En nuestro país, si bien no podemos demostrar una línea clara entre artistas y el poder financiero de Planned Parenthood, sí podemos destacar un empresario influyente en el debate del aborto: Daniel Greenback, dueño de disqueras y productoras que en las últimas décadas trajo al país a las bandas más importantes del mundo. También fundador de FM Rock Pop, ha organizado conciertos a nivel mundial en favor de Amnistía Internacional. Este hombre, además de expresar públicamente su posición a favor del aborto, durante el debate pidió audiencia privada con los senadores Julio Cobos, Inés Blas, Juan Carlos Marino y Laura Rodríguez Machado. Solo esta última se mostró favorable a la legalización. De hecho, según se afirma en un documental de la productora Faro Films, en Diputados, Greenback, señalado como el empresario que influyó sobre el legislador Roma para que cambiara su voto. También existe una relación entre los señores del aborto y los políticos argentinos. En noviembre de 2018, el periodista Nicolás Moraz publicó un informe del Open Society Institute donde figuran los referentes aliados, confiables en América Latina por su compromiso con los valores de la Open Society Foundation, que están dispuestos a colaborar en el desarrollo legislativo y nueva normativa. En el listado que, según el comunicador, fue desclasificado, figuran funcionarios y personajes de todas las ideologías y partidos políticos. Llama la atención que al hacerse público el informe, los involucrados ni siquiera lo desmintieron. Pero definitivamente, el eje sobre el cual más finamente se trabajó fue la comunicación. Durante el debate encontramos que se utilizaron eufemismos para ocultar la realidad: interrupción voluntaria del embarazo en vez de aborto y producto de la concepción en vez de bebé, entre otros. Nada de esto fue al azar, pues uno de los numerosos cuadernillos de Planned Parenthood para adoctrinar en el mundo es ¿Cómo hablar de aborto? Guía para el desarrollo de los mensajes basados en los derechos. El informe, que tiene como objetivo a los grandes comunicadores, periodistas y activistas, habla incluso de cómo deben denominarse los pro-vida, antiderechos, y hasta prohíbe la utilización de fotografías de embarazadas y fetos. Primeras prácticas de control de la natalidad en Argentina. Nuestro país está entre los 10 más extensos del mundo, pero también entre los más deshabitados. Según el último censo de población, hogares y viviendas del año 2010, la densidad poblacional de Argentina es de 10,7 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Por qué es importante esto? La explicación es sencilla. Un país despoblado y con tantos recursos como el nuestro tiene garantizada la extinción y vulnerabilidad si no aumenta su población. No podemos hablar de acrecentar el PBI, por ejemplo,
cuando no tenemos en cuenta el capital humano. En contraposición, la sociedad argentina, al igual que en muchos países latinoamericanos, tiene la mala costumbre de reproducirse a gran escala, de modo que nuestra tasa de fecundidad se encuentra entre las más altas de la región, muy por encima de los países europeos. Esto es lo que permite generar recambio poblacional y a largo plazo crecer. Si bien muchas veces el argumento abortista se inclina hacia la lógica de por qué traer niños al mundo cuando no se les puede alimentar, para nosotros queda claro que nuestro impedimento para tener una mejor calidad de vida no es económico, sino político. Pero así como una buena administración podría traernos grandes beneficios, una política de aborto coartaría nuestro futuro, como lo hizo en muchísimos países desarrollados. Para eso la industria del aborto se ha dedicado a operar naturalizando esta práctica desde hace ya varios años. Solo por tomar un ejemplo, en 2009, el Hospital Hargerik, en Cuba, conjuntamente con FUSA, actualmente Casa FUSA, llevó a cabo una experiencia de reducción de riesgo y daños de salud sexual y reproductiva en el marco de la atención integral a adolescentes. La experiencia abarcó a 75 pacientes que se acercaron al departamento materno-infanto-juvenil a realizar consejerías. Como resultado, solo 7 decidieron continuar el embarazo, mientras que 68 utilizaron misoprostol para conseguir abortos. De este último grupo, 5 necesitaron ser internadas por complicaciones y el 93% abortó por primera vez. Es decir, el programa que fue financiado por FUSA 2000, Planned Parenthood y el Ministerio de Salud de la Nación tuvo un éxito rotundo. El 91% de los jóvenes que se acercaron a consultar decidió abortar a sus hijos. Como suele ocurrir con los productos rentables, este modelo se amplió a otros centros de salud y al 2013 los informes de Casa FUSA aseguraban que más del 15% de las adolescentes de Cava ya se había beneficiado con el programa. Hecho no menor si analizamos la cantidad de abortos que se realizaron en la ciudad porteña bajo el protocolo de aborto no punible en los años siguientes. Todo esto refuerza la idea de que a medida que pasa el tiempo y se naturaliza el aborto, la cantidad de prácticas crece. Además, en 2010, según estadísticas y censos de la ciudad de Buenos Aires, nacieron 44.347 personas, mientras que en 2017 esa cifra se redujo a 35.021. Es decir, el aborto aumenta y al mismo tiempo cada vez hay menos nacimientos. El grupo donde la reproducción bajó más notablemente es el de las madres menores de 25 años, que pasó de 12.284 nacimientos en 2010 a 8.219 en 2016.